En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Acabamos de escuchar en la epístola esa exhortación del apóstol San Pablo a que llevasen a práctica el buen deseo de ayudar a aquellos hermanos cristianos que estaban pasando necesidad. Un deseo de ayudar que había que poner en práctica, pues de poco nos sirve tener buenos deseos si después no cumplimos. Poco nos sirve saber la voluntad de Dios si después no la ponemos en práctica. Y sabemos que la voluntad de Dios es el medio para alcanzar la bienaventuranza y la vida eterna. Voluntad de Dios expresa en sus santos mandamientos, voluntad de Dios también concretizada para cada uno de nosotros en nuestro estado de vida, en los deberes que hemos de cumplir según nuestra condición y nuestro estado. Hemos considerado los deberes de aquellos que son cabeza de familia, hemos considerado también los deberes de los hijos para con sus padres. Vamos a considerar hoy los deberes que el esposo ha de tener hacia su esposa. Y lo expresa el apóstol San Pablo también cuando habla del sacramento del matrimonio y del misterio de Cristo hacia la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Con eso estaría dicho todo, porque no hay modelo más perfecto ni otro modelo que buscar más que el amor de Jesucristo a la Iglesia. Así han de amar los esposos a sus esposas, así han de entregarse por ella, así han de sufrir y trabajar, así han de velar, así han de perdonar y tener paciencia, como Cristo ama a su Iglesia. Solamente considerar esto ya es fuente más que suficiente para esa entrega cotidiana que los esposos han de tenerse el uno con el otro y en particular el marido, el esposo hacia la esposa. Las palabras anteriores del apóstol San Pablo son aquellas que tantas veces se utilizan para acusar a la Iglesia de machismo. Mujeres, someteos a vuestros maridos, porque el marido es la cabeza de la familia puesta y querida por Dios nuestro Señor. Pero es que a continuación la exigencia que el apóstol pone para los esposos es muchísimo, infinitamente mayor. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. A la mujer se le exige someterse como la Iglesia ha de someterse a Cristo. Pero es que al esposo se le exige una vocación divina, la del mismo Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, como acabamos de escuchar también en la epístola. El esposo no ha de despreciar a su mujer, pues se le ha dado como compañera de vida. Hermosísimo es en el ritual toledano, cuando el sacerdote, antes de salir del altar, al final de las nupcias, le dice: compañera te doy, que no sierva, compañera de vida, para las alegrías y las penas, para la salud y la enfermedad, para estar en las buenas y en las que no son tan buenas. El esposo ha de amar a su esposa como compañera. Aquello de Adán, cuando Dios nuestro Señor le presenta a Eva: esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Ha de sentirla tan propia que es carne suya, hueso suyo. Ha de dolerse y ha de sufrir con lo que ella sufra y con lo que ella se duela. El esposo ha de dirigir a su esposa también en los asuntos del mundo, pero sobre todo ha de ayudarle, ha de ser una ayuda para alcanzar el fin último, que es nuestra salvación, la vida eterna. Por eso son dos compañeros de viajes. Todos tenemos bien la experiencia de que es muy distinto viajar solo a viajar acompañado, que es distinto sobrellevar los problemas juntos que separados. Todos tenemos la experiencia de la necesidad que tenemos de la ayuda y así, por tanto, el esposo, en ese camino de santidad que él ha de hacer, también tiene como compañera a su esposa, a la que juntos han de llegar al reino de los cielos. Ha de tener cuidado de ella, como guarda que es de su persona.
Me gusta aplicar a la familia y particularmente al esposo las palabras del Salmo. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. La esposa que el Señor le ha entregado, así como los hijos, es el lote que el Señor le ha dado, la heredad que el Señor le ha entregado. Y por tanto el esposo ha de cuidarlo, ha de velarlo. Es como ese pastor que ha de cuidar de sus ovejas, de su rebaño, para que ninguna se pierda, para que no venga el lobo y las mate. Me encanta mi heredad, es el lote del Señor. Mantenerla con decencia. El esposo ha de trabajar para mantener a su esposa y a sus hijos. Vemos que la sociedad ha cambiado mucho. Esa supuesta liberación de la mujer, todas las consecuencias que ha tenido negativas para la vida familiar. Si estuviéramos en una sociedad ordenada, conforme a un sentido común, no haría falta más que el esposo trabajase para tener una vida digna y lo necesario para subsistir. Como todo se ha invertido y sobre todo pues con intenciones, vamos a decir muy claras, ni a favor de la mujer, todo lo contrario, en contra de la misma mujer, pues estamos como estamos. Pero en este sentido sería el esposo al que le toca trabajar y al que le corresponde alimentar y sustentar a la familia. Ha de sufrirla con paciencia. Lógicamente, la psicología masculina y femenina son diferentes. Y el Señor, que es sabio y que nadie le supera en ciencia y conocimiento, ha querido hacer esa complementariedad en diferentes psicologías, en la psicología masculina y en la psicología femenina. Y ambos han de complementarse, como también ambos han de sufrirse en las diferencias. En este sentido, el esposo ha de tener paciencia con su mujer en aquellas cosas pues que no son de mayor importancia, por el bien de la paz familiar, por el bien común de ambos y de los propios hijos. Ha de asistirla con caridad y ha de corregirla con benevolencia. Al esposo, como cabeza de familia, le toca también este ejercicio de caridad, a ejemplo de Cristo que amó a su Iglesia. Y caridad es también corregir al que yerra, es obra de misericordia. Y el esposo ha de estar también vigilante, en este sentido, sobre todos los de su casa, sobre su esposa y sobre sus hijos, para corregirlos adecuadamente. No movidos, no llevados por la ira, como lo hemos dicho anteriormente. Normalmente cuando corregimos es cuando la gota colma el vaso y lo hacemos llenos de ira, llenos de deseo de venganza o incluso pues eso, con el fastidio que nos provoca el defecto del prójimo. Esa corrección no produce más que miedo, no produce miedo, produce más que miedo y rechazo. La corrección ha de ser siempre sosegada, calmada y no fruto de la ira, sino movida de la verdadera caridad. El esposo no ha de maltratar con palabras ni con obras. Las discusiones bien sabemos que no llevan a nada. Yo pongo siempre el ejemplo, como romper un jarrón, y se puede romper muchas veces y se puede ir recomponiendo, pero cada vez los añicos son más pequeños y la reconstrucción es más difícil. No se debe corregir ni se debe discutir en balde. Hay que hablar las cosas, hay que poner en claro las situaciones, pero sin irarse, sin llenarse de enfado, sino con la calma propia de aquellos que son adultos y que han de intentar entenderse y ayudarse. El esposo, dice finalmente aquí, no ha de hacer ni decir cosa alguna delante de los hijos, aunque pequeños, que pueda ser motivo de escándalo. Y en eso han de cuidarse mucho los padres. Tristemente, como nos dejamos llevar continuamente por las pasiones, como no hay ascesis ninguna ni templanza, pues lógicamente se forman a veces pues esas discusiones y esas palabras pues tan hirientes delante de los propios hijos, que eso queda grabado, por poco tiempo que sea. Por eso se ha de evitar siempre esas discusiones delante de los hijos para no escandalizar. Finalmente, terminamos como comenzamos. El esposo ha de amar a su esposa como Jesucristo amó a la Iglesia. Y con esto está todo dicho. Que así sea.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.